generales, competencia jurisdiccional, ley aplicable y, al final, reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros, que también se conoce como el exequatur, es decir, exequatur que significa ejecútese, el reconocimiento de sentencias extranjeras para que surtan efecto y sean ejecutadas acá en el Perú. Muy bien, habíamos entonces empezado con el artículo 2046, que habla sobre la igualdad de derechos para peruanos y extranjeros. Recuerden que el Código Civil es de 1984, ya estaba la Constitución de 1979. Y por tanto, pues, reconoce pues, la igualdad de derechos tanto para los nacionales como para los extranjeros, salvo, dice, las prohibiciones y limitaciones que establece la Constitución, ¿no? Por razones de necesidad nacional. Habíamos visto este artículo 2 de la Constitución sobre igualdad ante la ley. Habíamos referido también como el Tribunal Constitucional ha hecho esa la distinción entre la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, ¿no? Ante la ley y la igualdad en la ley. Es decir, que cuando se dicta una ley, esta es general para todos, no por razón de la persona. Las limitaciones que establece el artículo 63 de la Constitución, el artículo 71, y el Tratado Internacional, la CIDIP-3, donde establece pues también, precisa sobre la capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del derecho internacional privado, donde se señala que pueden ser obligadas a cumplir los requisitos establecidos en la legislación del Estado parte al cual quieran ingresar. Habíamos visto este artículo clave, el artículo 2047, que nos marca las pautas o los pasos a seguir cuando estamos ante un caso de derecho internacional privado. Habíamos visto que identificando la relación como una de derecho internacional privado por los elementos que la componen, entonces debíamos establecer que estamos ante un asunto de derecho internacional privado y conforme la regla establecida en el artículo 2047, lo primero que debemos hacer es recurrir a los tratados, y que ante la ausencia de tratado o la no contemplación de ese tema en algún tratado que existiera, nos remitiremos entonces recién a nuestras normas del libro 10 del Código Civil, es decir, a nuestra norma de referencia máxima. De ahí proceder a la calificación, determinar la competencia del juez y hacer y aplicar la norma indirecta que nos llevará a encontrar la ley aplicable. Acá habíamos visto sobre la competencia de los jueces peruanos, donde se señalaba que los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado declarado competente por la norma peruana de derecho internacional privado. Aquí les hice una distinción entre lo que se conoce como, o se le llama, o se denomina como normas de referencia máxima y normas de referencia mínima. Las normas de referencia máxima, aquellas normas que regulan nuestro derecho internacional privado, y las normas internas, las demás normas directas que contempla nuestro Código Civil. De tal forma que cuando la norma indirecta nos remite a una ley, a aplicar una ley de un ordenamiento extranjero, entonces nosotros lo que buscaremos es su norma de referencia mínima y nunca su norma de referencia máxima. ¿Por qué? Porque nuestro código proscribe la teoría del reenvío, que la habíamos explicado con este famoso caso pues, de Forgo, este ciudadano de Baviera, que había vivido
toda su vida en Francia, pero que nunca había obtenido un domicilio de derecho, sino tenía un domicilio de hecho. Y vimos cómo se suscita un problema de sucesiones, que según la ley que se aplique, podía declararse la sucesión a favor de los sobrinos, de los herederos sobrinos, o de aplicar la norma francesa, le correspondería al Estado francés, ¿no? También conocida esta teoría como la teoría ping-pong, les decía, ¿no? Acá nos habíamos quedado, ¿verdad? En la teoría del reenvío. Entonces, vamos a ver. Resulta que estamos ante un asunto de derecho internacional privado, verificamos que si hay tratado, encontramos que no hay tratado, nos vamos a nuestra ley aplicable y nuestra ley aplicable o nuestra norma de conflicto nos dice que debemos aplicar el derecho extranjero. Y de repente nos remite pues al ordenamiento civil español o alemán, americano, Argentina, en fin, de otro país. Y estamos ahí, en ese tema. Y resulta que nos vamos a sus normas de referencia mínima, recuerden, nunca a sus normas de derecho internacional privado, a sus normas de referencia mínima, que es la con la que vamos a solucionar el caso acá en el Perú, o sea, con el que un tribunal peruano va a solucionar el problema. Muy bien. Y yo les he dicho entonces que conforme a nuestro derecho internacional privado, se permite que un asunto que se ventile en un tribunal peruano por razones de caer dentro del ámbito del derecho internacional privado, se resuelva aplicando una norma de un ordenamiento extranjero, que llamaba la atención cómo se puede aplicar un derecho extranjero acá en dentro de nuestro país, que antiguamente se consideraba de que esto vulneraba la soberanía de los estados, porque habría pues interferencia o ingreso de un derecho extranjero que no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, esto ya fue explicado desde la época de Savigny, a fines del siglo XIX, en el que dejó establecido de que no se trataba un problema de soberanía, sino un problema de justicia, ¿no? De equidad, de buscar el centro de gravedad donde tenía su mayor peso el problema, que se inclinaba por uno u otro ordenamiento para resolver el tema. ¿Y por qué? Por los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo y los diferentes ordenamientos. Y porque también el tráfico de personas y el tráfico comercial, que cada vez es más intenso, hace que nos vinculemos también con otro ordenamiento jurídico. Muy bien, pero entonces estamos en el punto que el tribunal peruano se ve ante un asunto de derecho internacional privado y tiene que aplicar la ley extranjera. Y tiene que aplicar. Pero, y esto dada por la característica que tiene pues nuestra norma de conflicto. Hemos dicho que es indirecta y que es bilateral. Indirecta, recuerden, porque no nos va a solucionar el caso de manera directa, sino nos va a decir cuál es la norma que tenemos que escoger o aplicar al caso. Y que esta puede ser un derecho extranjero o un derecho interno, nacional. Muy bien. Pero ¿qué pasa si nuestra norma de conflicto nos dice que debemos aplicar una norma del derecho extranjero, pero que encontramos que es contraria completamente a nuestro ordenamiento jurídico? Entonces, si bien es cierto que el derecho internacional privado permite la aplicación del derecho extranjero, también le pone limitaciones,
le pone un filtro, una barrera al ingreso de ese derecho extranjero, cuando puede vulnerar nuestro orden público o también cuando afecta nuestras buenas costumbres. Y entonces, nuestro Código Civil nos dice, me lo he puesto acá en la diapositiva, pero nos dice que las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas peruanas, estoy leyendo el artículo 2049, dice que las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas peruanas de derecho internacional privado serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. Y dice, rigen en este caso las normas del derecho interno peruano. Y entonces esto nos lleva pues a pensar qué es lo que debemos entender por orden público. Y miren ustedes que acá está haciendo una distinción porque, o un agregado al término orden público, porque le está agregando la palabra internacional. Entonces, lo primero que debemos entender es cuál es el contenido del orden público. Entonces, acá yo les pregunto, ¿ustedes qué es lo que entienden por orden público? Porque va a ser un tema gravitante y que genera una serie de que puede generar una serie de conflictos a la hora de aplicar el derecho extranjero por un tribunal peruano, como lo vamos a ver más adelante. Si se les pregunta a ustedes qué entienden por orden público, qué es lo que ustedes contestarían? ¿O qué es lo que entienden ustedes por orden público? Doctor, buenas noches. Sí. Buenas noches. Puedo hablar. Orden público, indudablemente entiendo la buena convivencia de una determinada sociedad, una convivencia en armonía, en la cual las buenas relaciones entre los ciudadanos, en cumplimiento de lo que le corresponde entre deberes y derechos conforme a la norma, ¿no? Esa es mi apreciación. Uh-huh. Bien, ese es uno de sus contenidos del orden público, efectivamente. Y acá yo le puedo poner una sentencia del Tribunal Constitucional. Y miren ustedes, en esta sentencia se refiere a, una demanda de amparo que interpuso ya hace 2 décadas ya. eh, eh, este caso es el que se conoce como el Taj Mahal, no, que era una discoteca, porque había una ordenanza donde restringía hasta determinada hora la actividad y también restringía el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. ¿Y qué dijo entonces el Tribunal Constitucional acá sobre el orden público? Y miren, acá está resaltado. Y dice, el orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin, la realización social de los miembros de un Estado. Y dice, el orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en la comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad. Y entonces, acá, ¿qué había pasado? Dice, había una ordenanza, ¿no? Y entonces interponen una acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Huancayo,
por amenaza de su derecho constitucional, dice, a la libertad de conciencia y religión, libertad de trabajo y libertad de empresa. Porque esta ordenanza dice que impide, dice, el funcionamiento de los establecimientos comerciales durante la denominada Semana Santa, puesto que el artículo 1 prohíbe la venta y consumo de licor en bares, videos, pubs, discotecas, clubes nocturnos y similares desde las 0 horas del viernes hasta las 6 horas del sábado. Y entonces, a raíz de este caso, desarrolla pues lo que es orden público y declara infundada la demanda. Entonces vamos viendo cómo dice orden público debe entenderse pues como ese conjunto de valores, ¿no? Que hacen necesaria pues que se hace necesario respetar para que podamos vivir en convivencia, ¿no? Para la vida coexistencial, como dice esta sentencia. Pero este es uno de los sentidos que le podemos dar al orden público. ¿Qué otro sentido le podríamos dar? ¿Qué otra idea podemos tener del orden público? ¿Alguien más que intervenga? ¿Qué más podríamos decir del orden público? Pero lo que vamos viendo es que el orden público va a ser un concepto mutable y que no vamos a encontrar una norma que nos diga, que nos enumere que tales cosas son orden público, sino que vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestra normativa qué es lo que qué es lo que debemos entender por orden público. ¿Qué más podríamos entender por orden público? ¿Mm? ¿Alguien más que intervenga? ¿Otra idea me pueden dar de orden público? O por ahí, por el mismo sentido. Algunas veces el Tribunal Constitucional, con referencia a algunas sentencias que ha dictado sobre las Fuerzas Armadas o sobre la Policía Nacional, también ha hablado del orden público, como que son encargadas de guardar la seguridad, la paz, la tranquilidad. Y generalmente cuando se dictan los estados de emergencia, una de las funciones pues, de la policía es precisamente preservar el orden público. Es decir, una situación de calma, de paz, de tranquilidad para todos los ciudadanos. Y eso puede ser otra acepción general, ¿no? Reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Una otra sentencia que también habla sobre el orden público, precisamente en ese sentido, es esta de acá, ¿no? sobre un decreto supremo del Ministerio del Interior, en la que se señaló que para atender la seguridad interna y externa en locales abiertos al público, cuando por el número de visitantes se pueda alterar el orden público o encontrarse en riesgo la integridad física y vida de los visitantes. En este supuesto, dice, se requeriría informe favorable previo de la Policía Nacional de Perú y la acreditación por parte del número de visitantes o asistentes al día, semana y mes que justifique la prestación de los servicios policiales extraordinarios. Esto era cuando se estaba discutiendo sobre las normas que regulaban la seguridad privada, la vigilancia privada. Entonces, y que a los policías en sus días francos también podían prestar ese servicio, ¿no? Pero vuelve a hablar del orden público en un sentido de seguridad, ¿no? Muy bien, pero volviendo al ámbito civil, nosotros tenemos una norma en el artículo 5 de título preliminar
nulo acto jurídico contrario al orden. ¿Qué se está diciendo sobre el orden público en nuestro Código Civil? Ahí cómo entendemos el orden público. Ahí cuando está diciendo es nulo el acto jurídico contrario al orden público y las buenas costumbres, se está refiriendo a esta situación de paz, de seguridad, de tranquilidad, de controlar los desórdenes, la violencia, en fin. ¿A qué se está refiriendo ahí nuestro Código Civil? El título, eso ya lo han estudiado en acto jurídico, el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que dice que es nulo el acto jurídico contrario al orden público y las buenas costumbres. ¿Y a qué buenas costumbres se estará refiriendo ahí cuando se trata del acto jurídico? ¿Escuchan? Ahí, Sí, doctor, le escuchamos. sí. Ahí en este caso, ¿cómo iríamos ya precisando un poco el contenido de lo que significaría orden público para el tema que estamos tratando, ya en el ámbito civil? Yo creo que si en función al artículo 5, el título preliminar, evidentemente habla es algo genérico, algo que es aceptable en cada momento de tiempo. Entonces, si las buenas costumbres o la buena convivencia va a depender justamente de la acción o el comportamiento que es aceptado por todos y que evidentemente no cause daño a la otra parte. Y en función a eso, Pero en cuanto al orden, el orden público, porque dice es nulo el acto jurídico contrario al orden público, ¿a qué se refiere? Si leen ahí su Código Civil, van a ver cómo dice que es nulo el acto jurídico contrario al orden público y las buenas costumbres. me imagino que son los negocios ilícitos, bueno, algunas actividades ilícitas contrario al orden público. A ver, conforme conforme a la Constitución, toda persona es libre de contratar, ¿cierto? Ujú. Pero le señala siempre que no contravenga el orden público, dice. Y entonces, vamos a llevarlo así, a ver. Claro, se puede referir, disculpa, a los valores morales por un lado y por el otro sería la norma jurídica. Bueno, ese según lo puedo interpretar de esa forma. Pues acá tiene un contenido de valor, efectivamente, pero no es el valor, los valores que pueda tener alguna persona en particular, sino serán los valores que han sido considerados por el legislador y que se encuentran plasmados en nuestra Constitución, en nuestras normas, ¿no? Vamos a ver. A ver, les estoy diciendo que toda persona tiene el derecho a contratar libremente siempre que no contravenga el orden público. Eso es constitucional. Es que la voluntad, ¿no? La mal llamada autonomía de la voluntad, ¿no? Porque la voluntad no es autónoma, ¿no? Sino que se refiere a la libertad de contratar que tiene cada persona y de regular pues, sus intereses, ¿no? Pero le dice siempre que no vulnere el orden público. Entonces, yo puedo contratar libremente, tuve la autonomía de la voluntad, pero tengo límite, que no contravenga aquellas normas
imperativas de obligatorio cumplimiento bajo sanción de nulidad. A ver, cuánto civil. Resulta que celebro un contrato que puede ser de compra-venta, de mutuo, en fin. Celebro el contrato y con la otra parte nos ponemos de acuerdo y yo le digo, mira, celebramos este contrato, pero vamos a ponerle una cláusula acá, en virtud de nuestra libertad contractual, vamos a poner una cláusula acá que por ningún motivo este contrato podrá ser declarado nulo ni anulable. Mañana. Aún cuando se descubra que ha habido dolo. Yo puedo decir, libertad de contractual, los dos estamos de acuerdo, yo no te he presionado a ti, ni tú me has presionado a mí. Y bueno, aunque exista dolo, es decir, aunque yo te engañe, este contrato no puede ser declarado nulo. ¿Es válido ese contrato? ¿Esa cláusula será válida? No. Pero sí Yo es, alguna vez he visto contratos antiguos hacía una cláusula de esa naturaleza. ¿Qué dice? pero Esa cláusula es válida. sí es contrario a las buenas costumbres o orden público, legalmente no es válido, pues, ¿no? Claro, es orden público, ¿no? Todavía no entramos a ver buenas costumbres. Estamos acá, está contraviniendo el orden público, porque en el Código Civil se regula el dolo. Además, eso tiene un contenido de valor, ¿no es cierto? Porque el legislador sí ha regulado que se puede anular por razón de dolo, es porque verdaderamente proscribe una conducta de esa naturaleza. Porque ¿cómo puede ser que yo pacte un contrato y decirle, aunque me engañes, o sea, no te puedo reclamar? Es decir, he sido inducido de mala fe a error y no puedo reclamar. Eso es contrario al orden público, porque es decir, nuestra autonomía de la voluntad o libertad contractual va a tener su límite en esas normas de orden público, como dice la Constitución. ¿Y qué serán? O sea, aquellas normas contra las cuales no podemos pactar en contrario. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Y si yo les digo lo siguiente, resulta que celebramos un contrato de compra-venta y le señalo ahí en una de las cláusulas que yo te vendo el inmueble, pero pactamos de que no me vas a poder reclamar la evicción por saneamiento por evicción. Es decir, el saneamiento por evicción, recuerden ustedes en su curso de contratos, es aquella obligación que tiene que transfiere un bien cuando el adquirente se ve perturbado en la propiedad por un tercero que tiene por causa de un tercero que tiene un título anterior. Y entonces hay la obligación de quien transfiere el bien de sanear la titulación, ¿no? De sanearle la titulación y entrar en el juicio con él y ayudar para defender su derecho, ¿no? Pero resulta que pactamos una cláusula donde le ponga ahí de que no responderé por el saneamiento por evicción. ¿Será válido o no será válido? Resulta que esa persona, resulta que se ve perturbada en un juicio porque aparece un tercero con un título anterior al mío y que reclama el bien. Pero yo le he puesto una cláusula ahí que no voy a responder por saneamiento por evicción.
¿Será válido o no? Tienen ahí, si tienen ahí a la mano su código civil, y pueden revisar, saneamiento por evicción. Así si acá lo puedo ubicar. Ahí dice, se debe el saneamiento por evicción cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho de propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. Yo le coloco una cláusula ahí y digo que no voy a responder por el saneamiento por evicción. ¿Ustedes qué dicen? Esa cláusula sería nula, así como anulable, así como como en el caso del dolo. Hay una norma que dice que hay responsabilidad por saneamiento por evicción. ¿Ustedes qué dicen? ¿Escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo o no puedo? Hay una diferencia con el ejemplo anterior, porque en este caso, ustedes verán, que en el 1493 dice si el adquirente con el asentimiento del transferente, no, perdón, hay una liberación de el 1497 dice, cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de saneamiento o previsión, si se produce esta, debe devolver la contraprestación que recibió, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a dicha devolución. No es válida esta renuncia si el transferente actuó con dolo o culpa inexcusable. Si se da este supuesto, y no ha habido pues dolo o culpa inexcusable, el transferente se libera, está libre. ¿Por qué? Porque he pactado válidamente esta cláusula. O sea, no está contraria al orden, a nuestro orden público, es decir, a una norma de obligatorio cumplimiento. O sea, cuando el Código Civil en el artículo 5 dice que es nulo el acto jurídico contrario al orden público, contra esas normas imperativas contra las cuales no puedo pactar en contrario, que vamos encontrando ahí un límite. Muy bien, pero ahora volvamos al tema. No nos hemos salido del tema, sino vamos centrando el tema. Porque ahora ya tenemos una noción de lo que es orden público. Ya nos vamos sacando una noción de orden público, pero ahora vamos a ver por qué el Código Civil nos dice que en el caso del orden público se trata del orden público internacional, porque dice las disposiciones de la ley extranjera pertinentes según las normas peruanas de derecho internacional privado serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional. Y acá yo les voy dando un concepto. Dice que el orden público internacional
un conjunto de principios fundamentales sobre los cuales descansa el ordenamiento jurídico del foro y que no permite que sean vulnerados por una ley extranjera cuyo contenido sea contrario a dichos principios. Y entonces, una cosa es el orden público interno, y ahora sí vamos a distinguir entre orden público interno y orden público internacional. De tal forma que toda norma de orden público internacional, como lo dice Delgado Barreto, es una norma de orden público interno, pero no toda norma de orden público interna es una norma de orden público internacional. Miren lo que estoy diciendo. No toda norma de orden público interno es de orden público internacional, pero toda norma de orden público internacional es una norma de orden público interno. ¿Quién podría explicarme eso? O hacerse una idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Darnos una idea. Este tema del orden público internacional es gravitante en el derecho internacional privado. Yo les estoy diciendo que no toda norma de orden público internacional es una norma de orden público interno, pero no toda norma de orden público interno es una norma de orden público internacional. Y estamos diciendo de que el orden público internacional es ese conjunto de valores que se han sido recogidos por el legislador y que impiden que apliquemos una norma extranjera por contravenir nuestro orden público interno. Nosotros, yo les estoy diciendo de que podemos aplicar el derecho extranjero, ¿no es cierto? Una norma de un ordenamiento extranjero puede ser aplicada por un tribunal peruano cuando ve un asunto de derecho internacional privado, les estoy diciendo. Entonces, si todas nuestras normas de orden público interno son de obligatorio cumplimiento, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el derecho extranjero? Entonces, toda norma extranjera contravendría nuestro orden público interno. Sin embargo, vemos que no es así, ¿verdad? No lo podemos entender así. Entonces, las normas de orden, por eso le digo, las normas de orden público internacional son normas internas de nuestro sistema. Pero que a lo que se va a ceñir es ese conjunto de valores que están recogidas en nuestra legislación y que van a impedir que ingrese ese derecho extranjero, porque si más o menos nos vamos aproximando con esta sentencia que yo les puse acá, porque es ese conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico, cultural, plato, dice que va a afectar la vida coexistencial. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, si viniera un musulmán acá al Perú con 6 esposas, eso, y acá quisiera él hacer valer, casarse con otra esposa porque él es musulmán, o que se reconozca que se inscribe el matrimonio de con esas 5 esposas. Nosotros vamos a ver que nuestra norma de repente nos dice, celebración del matrimonio, bueno, conforme nuestra norma, dice lugar de la celebración, muy bien, ya. Viene de los países árabes, está bien, perfecto, hay que reconocerlo, se aplica. Pero ¿qué ocurre? Si bien nuestra norma de referencia máxima nos está llevando a que apliquemos una norma del derecho extranjero, vemos que esa norma contravendría acá nuestro orden público internacional, ¿no es cierto? Porque acá no se reconoce un matrimonio
poligámico, ¿cierto? Entonces, en el ámbito del derecho internacional privado nos vamos a encontrar así con una serie de relaciones jurídicas privadas que contravienen normas de obligatorio cumplimiento acá en el Perú o que contravienen con nuestros valores, principios que están, costumbres, tradiciones que están muy arraigadas acá en nuestro ordenamiento y que han sido recogidas en nuestra Constitución, en nuestros ordenamientos jurídicos, y que se pueden ver afectadas de aplicarse ese derecho extranjero. Un claro ejemplo es ese, por ejemplo, que se reconozca, que se diga que nuestro ordenamiento, que nuestra norma de referencia máxima nos diga aplica el derecho extranjero. Cuando vayamos al derecho extranjero, es un caso de matrimonio poligámico, se tenga que aplicar esa norma acá en el Perú. En ese caso, el tribunal peruano aplica la excepción a la regla. La regla general es que se aplica el derecho extranjero si nuestra norma de derecho internacional privado nos remite a él. Pero la barrera es siempre y cuando, o la excepción es siempre y cuando no contravenga nuestro orden público internacional. Y entonces, como verán, nuestro orden público internacional es una norma de orden público interno. Por eso les decía que toda norma de orden público internacional es una norma de orden público interno. Perdón, claro, todo que el orden público internacional es un orden, es de orden público interno, pero que no toda norma de orden público interno es una norma de orden público internacional. ¿Por qué? Porque podemos tener normas que son obligatorias para nosotros, pero que se permite en nuestro derecho internacional privado que se aplique la norma extranjera y no la norma peruana. En el tema de sucesiones, por ejemplo, no podríamos aplicar reglas de desigualdad entre los hijos, pero sí de repente un sistema americano donde tiene libre disposición de los bienes y tengamos que reconocer eso que ha sucedido ahí en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos otro sistema o distribuciones de herencias en porcentajes diferentes a lo que reconoce nuestro ordenamiento interno. Y ahí podremos entrar en una discusión. Alguno dirá, oye, pero esta es norma de orden público, esto debe considerarse como una norma de orden público internacional porque está afectando mi derecho, que no se aplique. Pero ¿quién nos va a decir que es una norma de orden público internacional o orden público interno? Serán los tribunales peruanos, pues, que evaluarán si eso efectivamente está afectando nuestro orden público interno. Y miren miren lo que sucedió hace unos pocos años, hace un par de años. Ustedes recordarán el caso de, por ejemplo, a ver, en otros países está permitido el matrimonio que le llaman igualitario, ¿no? O sea, en realidad, el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Dos hombres o dos mujeres. Ustedes se van a España y normal, se casan dos hombres, se casan dos mujeres, tienen su familia. Más, todavía hay un barrio en Madrid, hay un barrio que se llama, no sé si ustedes habrán escuchado, Chueca, que donde se celebra anualmente la festividad gay, ¿no? Una vez al año hacen una gran fiesta ahí, porque es un barrio donde viven pues parejas del mismo sexo y inclusive adoptan niños o también lo hacen a través de vientres de alquiler. Así como lo que ha hecho Morán, presentador de la televisión, que ha traído a sus hijos ha pagado vientre de alquiler en Estados Unidos por contrato y se ha venido con sus hijos que son mellizos, ¿no? O gemelos. Entonces, impide que se reconozca eso acá en el Perú. Igualmente, en el caso que le digo, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en España,
se reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasa si esas personas vienen acá al Perú y quieren que se les reconozca su matrimonio? Eso vulneraría nuestro orden, diríamos que se está vulnerando el orden público internacional de aplicar esa norma extranjera. O debemos reconocerle los derechos que han adquirido bajo su orden jurídico. Si viniera un matrimonio entre personas del mismo sexo acá al Perú y quiere que se le reconozca, nuestra norma de orden público, nuestra norma de derecho internacional privado nos va a decir en cuanto a la validez del matrimonio, en cuanto a la forma que se rija por el lugar de la celebración. Segundo, el régimen patrimonial donde se estableció el primer domicilio conyugal. Resulta que varían su domicilio conyugal y lo establecen acá en el Perú. Y vienen acá al Perú y quieren que se reconozca la validez de ese matrimonio y tienen un problema de patrimonio y quiere pues que se resuelva el tema del patrimonio conforme a la legislación donde se estableció el primer domicilio conyugal, España. ¿Qué hacemos acá? Nuestra norma nos dice que es la ley española la que se debe aplicar. La aplicamos acá y pues vamos a reconocer que ese patrimonio es válido. Alguno dirá que contraviene nuestro orden público. Depende de la concepción que tenga una persona. Si es una mente abierta, no de decir si vulnera nuestro orden público, vulneraría el orden público internacional porque va contra esos valores que están en nuestra Constitución, porque no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y porque nuestro derecho interno establece y regula solo el matrimonio entre personas de distinto sexo, conforme lo establece el Código Civil, que dice que el matrimonio entre un varón y una mujer. Y miren ustedes, hace un par de años, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, ¿no? A 1739-2018, es un proceso de amparo del caso Ugarteche. Ugarteche es un ciudadano peruano que se fue a vivir a México y se casó con un mexicano. Pues ha venido acá al Perú y ha pedido inscribir su matrimonio en la RENIEC. Y la RENIEC le ha negado porque dice que acá no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo y por tanto no puede reconocer ese matrimonio. Cuando una persona, un peruano se casa en el extranjero, tiene dos posibilidades de registrar su matrimonio. O bien lo hace en el consulado peruano del país donde ha celebrado el matrimonio, o cuando ingresa acá al Perú dentro de los 3 meses, ¿no? Inscribe el matrimonio. Bueno, él ha querido inscribir el matrimonio en la RENIEC y no se lo han permitido. ¿Y qué dijo la RENIEC? ¿Qué dijo la oficina? ¿Qué dijo el RENIEC? Dijo que no podía inscribir ese matrimonio porque vulneraba este artículo, el 2049 del Código Civil, porque sería contrario a nuestro orden público internacional, porque se trata de una relación privada que tiene un elemento internacional, pero que vulnera uno de nuestro orden público interno. ¿Alguien quiere intervenir? Y entonces, ¿qué pasó acá? Tuvieron pues
votos discordantes. Resulta que 3 magistrados votaron en un sentido y 2 magistrados votaron en otro sentido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, por ejemplo, acá Ferrero Costa? Él dice, comienza así, dice, ante todo quiero dejar en claro que no tengo conflicto alguno con las personas homosexuales. Dice. He reconocido a muchas de ellas y tengo amigos que lo son, frecuento, siguiendo las costumbres que nos inculcó mi padre en casa, algunos de los cuales prestaron importantes servicios al país. ¿No? Dice, dice, pues está pidiendo, dice, las razones por las que pide este proceso son dos. El RENIEC ha realizado un trato discriminatorio al denegar la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero. Y entonces dijo pues que en resumen, porque les voy a dejar una tarea sobre esto, en resumen dijo que no era aplicable pues acá en el Perú, no se podía, que la RENIEC había procedido bien, ¿no? Porque no está reconocido acá en nuestro orden jurídico interno. Y señala así, ¿no? Dice, antes de cerrar este punto, quisiera decir que he visto con asombro que el ponente, pretendiendo ser de legislador, porque el ponente fue Núñez, y yendo en contra de la heterosexualidad del matrimonio consagrada en la Constitución, da una nueva definición de matrimonio, desconociendo el artículo 234 del Código Civil. Entonces, para él, proceder era un asunto, ¿estamos ante un asunto de derecho internacional privado? Sí, indudablemente que sí. ¿Existe un tratado para que el Perú reconozca esto? No. Entonces, ¿debemos entrar a aplicar nuestra norma de derecho internacional privado? Sí. ¿Hay que calificar la institución? Muy bien, matrimonio. ¿Esa institución está reconocida acá en el Perú? El aplicar esa institución contravendría nuestro orden público internacional. Se genera la Constitución. Pero está el voto de Ferrero. En el caso de doctor Miranda Canales, no se quiso meter en el problema, dijo que era otra vía. Blume Fortini también dijo que vulneraba el orden público, que porque se sustentaba en la demanda la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ante una consulta que le hace Costa Rica, establece que debe reconocerse el matrimonio igualitario, llamado, entre comillas, igualitario, porque también hay hasta sobre el término hay discusiones, ¿no? Porque cómo ser igualitario si no son iguales, pues los matrimonios entre una mujer y personas de mismo sexo. Pero bueno, vamos a ver. Y entonces él dice que la opinión consultiva no es vinculante para el Perú, por tanto no tienen por qué aplicarse. Y el voto de Sardón de Taboada también establece pues que el Código Civil establece el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer. Y no va a volver a hablar pues, del derecho internacional privado. Sin embargo, el magistrado Ramos Núñez, Marianela Ledesma,
Dicen que este concepto de orden público internacional ha cambiado. Y van a ver ustedes cómo desarrolla las, las razones de la RENIEC para la inscripción del acta de matrimonio, donde dice que es un asunto de carácter de orden público internacional. Pero ella hace una interpretación del tema a la luz de los derechos humanos y los convenios internacionales sobre derechos humanos. Y en el punto 58 habla sobre el orden público internacional y reconocimiento de actos realizados en el extranjero. Y desarrolla el tema que dice por qué sí se puede aplicar y no vulneraría nuestro orden público internacional. Entonces, como verán, el orden, las características del orden, de lo que es el orden público internacional, es que es un concepto mutable, que no es un orden cerrado, no lo vamos a encontrar en una norma que nos diga tales situaciones son de orden público internacional, sino que en cada caso concreto vamos a tener que analizar esa institución que puede ser desconocida para nuestro ordenamiento jurídico, pero verificar si vulnera, si va a vulnerar o no va a vulnerar nuestro orden público internacional, nuestro orden público interno. Pero en este caso, orden público, el llamado orden público internacional. Entonces se pueden presentar diferentes instituciones, así como la que les estoy señalando, que puedan generar estas controversias. Y les digo que es mutable porque de repente hoy día se está discutiendo de que esta institución no puede ser reconocida acá en el Perú porque vulnera nuestro orden público internacional, pero que dentro de un año se reconozca, sí se reconozca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Oscar Ugarteche se ha ido a la Corte Interamericana y que es indudable que la Corte Interamericana le va a dar la razón a Oscar Ugarteche. Otro caso que se está ventilando también, que ahorita está ventilándose en instancias del Poder Judicial, es precisamente la demanda de este personaje de la televisión, pues Morat, ¿no? Presentó una demanda de amparo para que se inscriba a sus hijos en el RENIEC. El RENIEC le ha negado, porque no está reconocido acá que un niño tenga un solo padre, es decir, que el papá, que una sola persona sea papá y mamá, ¿no? O sea, cuando tengan que llenar el casillero ahí en la RENIEC, puede decir nombre del padre, nombre de la madre. Entonces, como no tiene el casillero y dice nombre del padre, podrá ser Morán, pero ¿cuál es el nombre de la madre? El nombre de la madre no tiene. Pero eso es algo que no es reconocido acá en el Perú, pero él viene de Estados Unidos y están registrados allá. Pero ahí entra otro tema, ¿no? Ya entra tema de derechos humanos. Como un niño no puede ser inscrito en su país por una cuestión así formal de esta naturaleza y porque esa institución no está regulada acá en el Perú. Pero tenemos normas de orden, normas de orden internacional sobre los derechos humanos, o principios también, ¿no? El principio superior o de interés del niño, que prima sobre todo esto. Entonces vamos a ver cómo ya en algunos temas
se van a generar pues estas clases de controversias, ¿no? Entonces el orden público internacional tiene diferentes aristas, que no solo que dependiendo del tipo de relación privada en el que nos encontremos, que puede ser del ámbito comercial, pero que también podemos ver que es del estatuto personal, como tema de capacidad de Estado, y que se van a generar problemas, ¿no? Como ya lo vemos que se viene generando en nuestro país. Entonces, el orden público internacional debe quedar claro que toda norma de orden público internacional es una norma de orden público interno, porque corresponde a nuestro ordenamiento. Pero no toda norma de orden público interno es de orden público internacional, porque si no, si fuera así, nunca se podría aplicar una norma de un ordenamiento jurídico extranjero, cuando así lo dice nuestro derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, por eso es excepcional. No se aplicará cuando el Tribunal Peruano verifique que vulnera esa norma de orden, nuestra norma de orden público internacional. ¿Acá alguna pregunta? En el momento que quieran pueden intervenir, ya les he dicho con el micro, porque yo no lo veo cuando pongo las diapositivas, ¿no? Bien. La siguiente excepción es el de las buenas costumbres. Entonces dice que no va a aplicar el ordenamiento extranjero indicado por nuestra norma de derecho internacional privado, cuando de aplicar vulneraría las buenas costumbres. Y ahora entonces la siguiente pregunta, ¿qué serán las buenas costumbres? ¿Y qué son las buenas costumbres? Algo que es aceptado por mayoría y por un espacio de tiempo determinado, porque una costumbre determinada puede ser negativo para una época y posteriormente puede ser positivo, ¿no? Para otra época, de acuerdo al contexto, pero aceptado en su momento por mayoría, ¿no? Es cambiante, ¿no? Mm. Dice, en todo caso, podríamos entonces, siguiendo esa línea, decir de que las buenas costumbres es lo socialmente aceptado en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Por ejemplo, es algo es muy subjetivo, es más subjetivo. Yo les comentaba, creo, alguna vez, como el código de 1852, que justo ahorita me acuerdo porque ayer estaba recordando en una conversación, como el código de 1852 establecía que la mujer debía seguir lugar donde vaya. O sea, si se trasladaba de trabajo, tenía que irse, seguir al marido, tenía la obligación. Y que para dedicarse al comercio tenía que pedirle permiso. Y solamente era reconocido el matrimonio celebrado bajo las reglas del Concilio de Trento. Sin embargo, ahora creo que son más las uniones de hecho que los matrimonios que se celebran, ¿no? Y ya las uniones de hecho se están reconocidas. Pero en ese tiempo, por ejemplo, de repente que la hija o el hijo se fueran a vivir, a hacer vida en común sin casarse, podría ser contrario a las buenas costumbres. Y recuerden, y eso en la actualidad es normal, no tiene nada que ver con la buena costumbre. Pero sin embargo hay una norma en el Código Civil que dice que con respecto a sucesiones, que una de las causales de desheredación de los descendientes es precisamente cuando tienen una conducta contraria a las buenas costumbres.
¿cuáles serán esas buenas costumbres? ¿No? ¿Será porque la hija se fue a establecer una unión de hecho cuando el padre es extremadamente conservador, de concepciones religiosas, en fin, y la podrá desheredar? Un día no, pues. Entonces, eso es socialmente aceptado, vemos ahí que no. O sea, bueno, entonces, por eso las buenas costumbres ya es un poco más, es más subjetivo, ¿eh? Porque cuando estamos en el orden público internacional, estamos verificando el ingreso de un derecho extranjero que podría colisionar o que entre en conflicto con una norma interna. En el caso de las buenas costumbres, ya el asunto es más subjetivo, ¿no? Y entonces habrá que verificar qué es lo que ha sido socialmente aceptado en ese momento y en ese lugar. Doctor, en el caso, por ejemplo, que está siendo muy notorio, creo que en los últimos años, en el caso creo que es este productor, Ricardo Morán, él Sí, adoptó dos pequeños y quiere que se lo reconozca como tal suyo, pero en la normatividad nuestra no, o como aquellos Rousseff, creo que no, la que es congresista, ella es ajá, mujer, pero tiene su conviviente mujer, está luchando legalmente para que se la reconozca como tal, pero o otros que se quieren casar, mismo sexo, sabiendo que su pareja es extranjera, pero en la embajada, pero la normativa no entra en el Perú, en ese aspecto, ¿no? No hay ley. claro, Entonces también es una situación que aún claro, todavía no se permite, ¿no? así es, así es. Por eso le digo, es un concepto mutable, ¿se dan cuenta? O sea, va a ir cambiando. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que está dando lugar? Y qué bueno que me ha hecho esa observación, porque se va a relacionar con este tema, con la otra excepción que tiene este tema, que es el fraude a la ley, que no está regulado en el Código Civil. Miren, el artículo 2049 solamente reconoce como excepciones a la aplicación del derecho extranjero, el orden público internacional o las buenas costumbres. Pero acá yo les estoy señalando que son tres las excepciones, porque la tercera excepción para que no se aplique el derecho extranjero es el fraude a la ley. ¿Y por qué sí debe considerarse esta excepción en nuestro ordenamiento jurídico, el fraude a la ley? Porque está en una convención suscrita y ratificada por el Perú. Recuerden cuando hablé de la CIDIP, ¿no? Que son las normas regionales de derecho internacional privado. Esta convención y está en la CIDIP 2, la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice esta norma en el artículo 6? Dice, no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Y dice que dará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor en determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. Y entonces acá entra otro tema, porque como está diciendo usted, ¿qué pasa con esas personas que quieren casarse, van a su consulado y no están reconocidos acá en el Perú? Ustedes revisan ahorita hay un dictamen favorable para el reconocimiento de estas uniones de personas del mismo sexo que está en el Congreso, que está ahí, ya está aprobado, en cualquier momento puede entrar eso al Pleno y puede ser agendado y puede entrar al Pleno y puede ser regulado, ¿eh? Ya está, hay un dictamen favorable. ¿Qué es lo que si ustedes leen eso, lo pueden ver en la página del Congreso, ese dictamen? ¿Qué es lo que señalan que se está dando?
que como acá en el Perú no se pueden casar personas del mismo sexo porque no lo reconoce la ley y está considerado como contrario al orden público. Además, ¿dónde se van a casar si no hay una autoridad que lo reconozca? Entonces, lo que están haciendo es viajando y al extranjero, casarse y regresar casados. Entonces, ¿cuándo hay un fraude a la ley? Cuando yo altero el punto de conexión. Entonces, si yo digo, en cuanto a la validez del acto jurídico, se rige por la ley del lugar de celebración, entonces yo altero el factor de conexión, lugar de celebración, lo celebro en otro lugar donde sí me permite y regreso ya con el acto jurídico válido. Pero que lo he hecho burlando la norma, sino que hay que ir más allá. Si para considerar el fraude a la ley es suficiente que se haya alterado el factor de conexión, es decir, que haya buscado la ley más favorable o que debe, además de ello, haber alterado ese factor de conexión para beneficiarse con una ley más favorable para regresar en perjuicio de otro. Pero si no hay perjuicio, no se consideraría fraude a la ley, ¿no? Esa es una postura, una posición, ¿no? Que me parece que también puede ser válida. Y entonces, dos personas ahorita del mismo sexo se casan en el extranjero y regresan. Y dicen, bueno, ya estoy casado, reconozcase mi matrimonio. Oye, pero ¿qué te vinculaba con ese otro país? ¿Te has sido tú domiciliabas allá? No, la regla es que tú te celebras el matrimonio ahí donde domicilias. Has cometido un fraude. No, sí, pero ¿a quién perjudico? Bueno, no perjudica. Entonces no es fraude a la ley, es vulneración del orden. No se puede inscribir acá porque vulneras el orden público, nuestro orden público internacional. Pero como vengo una sentencia, les repito, como vengo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no esté regulado en el Congreso, se acabó el libro. Van a tener que inscribir y van a tener que reconocer. Igual el caso de Mora, por ejemplo, yo pienso que cuando llegue, si es que la sala no le da la razón, cuando llegue al Tribunal Constitucional, yo creo que le van a dar la razón. Pero, Porque ya es un asunto de derechos humanos, ¿no? O sea, principio superior del niño. pero también hay una fuerte influencia de la parte laica, de la parte de la iglesia, hacia Por esos supuesto. tipos de leyes. Y tal vez por eso que en el Perú varios intentos y no se ha aprobado, ¿no? Sí, más que nada un poco de Mm. conservadurismo, ¿no? Porque, Ujú. por ejemplo, España es un país muy religioso y sin embargo reconoce el matrimonio igualitario, reconoce que las personas del mismo sexo, matrimonios celebrados de personas del mismo sexo puedan adoptar niños. Y ustedes ven ahí dos varones que pueden ir de la mano y con un cochecito llevando a su hijo, o igual en el caso de dos mujeres, ¿no? Y no es nada extraño, ¿no? No es nada raro eso ya. Entonces, es relativo, ¿no? Aunque también se critica eso del relativismo, ¿no? O sea, las cosas son o no son, dicen, hay quienes critican también el relativismo. Pero el hecho es que, claro, nosotros podemos tener una posición, una postura, pero la democracia también no es que la mayoría imponga a la minoría, sino que también reconozca los derechos de la minoría, ¿no? De la minoría. Entonces, claro, influye mucho la iglesia, es cierto. El tema no solamente en eso, pero hemos visto en otros temas, por ejemplo, como el aborto, por ejemplo, tanta discusión que hay. En Estados Unidos vemos cómo a través de su jurisprudencia
reconoció el derecho al aborto y ahora ha dado marcha atrás. Pues es cambiante, así es, ¿no? Así es el mundo. En otros países, por ejemplo, de repente dice del norte de Europa, países Suecia, Holanda, por ejemplo, que no son religiosos, ahí no tienen mayor problema. Tenía una amiga que me comentaba que como ella es religiosa, una abogada también, que su hija se había ido becada allá a Suecia y se había ido a visitarla, y como ella es católica, entonces quería ir a la iglesia a rezar, y dice que cuando buscaba en las iglesias, dice que encontraba iglesias que habían sido convertidas en restaurantes, que son, que se conservan por su arquitectura, pues, ¿no? Como históricas, pero que tienen un uso así de repente no es raro ir y que adentro hay un restaurante, ¿no? Eso, imagínense acá en el Perú que suceda eso, ¿no? Una iglesia que se convierte en un restaurante. Sería un Pecado. escándalo. Pecado es. Nos vamos al infierno, ¿no? Sí, claro, se dan cuenta. Entonces, hay diferentes situaciones así, ¿no? Entonces, pero en el ámbito del derecho internacional privado, entonces, vean ustedes que no solamente pues hay cuestiones que caen dentro del ámbito comercial, ¿no? Contractual, sino también hay asuntos de tema personal. Entonces, que tienen que ver con la capacidad, con el Estado, con las herencias, las propiedades, ¿no? Las transferencias patrimoniales. Entonces se pueden presentar diferentes situaciones. ¿Y por qué? Porque partamos pues de la primera clase, ¿no? De que en el mundo hay, hay sistemas jurídicos, y que dentro de cada sistema jurídico diferentes ordenamientos jurídicos, que cada uno tiene su propia legislación, y que querramos o no, de alguna manera siempre nos vamos a vincular, ¿no? Y se generan estos conflictos, y por eso es necesario el derecho internacional privado, ¿no? Para encontrar pues una solución. Completando este tema, entonces tenemos en estas CIDIPTOS sobre la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Dice: la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas o que suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral los Estados partes. Y el artículo 2 de esta convención dice: los jueces y autoridades de los Estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada. Y que eso ya vamos a verlo en un siguiente artículo, ¿no? Bien, entonces, en el ámbito acá interno, tenemos el Tratado de Montevideo, que en el protocolo adicional, que en el artículo 4 dispuso lo siguiente: las leyes de los demás estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso. Entonces, la barrera que se le pone a la aplicación del derecho internacional privado, del derecho extranjero, es siempre y cuando no contravengan estas normas de orden público, llamadas de orden público internacional, y las buenas costumbres. Entonces, lo que no debe tener claro es que no toda norma de orden público interno es de orden público internacional, porque sí se puede aplicar el derecho extranjero dejando de aplicar nuestras normas internas, pero siempre y cuando no vulnere nuestro orden público internacional, es decir, aquellas normas que
ser vulneradas, afectarían nuestra convivencia social porque van contra los valores, costumbres reconocidas por el legislador peruano y plasmadas en nuestra constitución, en nuestra legislación, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los matrimonios entre el mismo sexo, que ahorita está en discusión. Bien. Entonces, el orden público interno y el orden público internacional dice que toda norma de orden público internacional es a su vez norma de orden público interno, pero no toda norma de orden público interno es de orden público internacional, porque vemos cómo cuando nuestra norma de derecho internacional privado nos dice que apliquemos el derecho extranjero, se aplica el derecho extranjero. Pero si hay una situación como la que les he señalado, que vulnere nuestro orden público, pero en el sentido que le estamos encontrando, no se aplicará. Se aplica la excepción. Entonces, ¿qué es el orden público internacional? Se está constituido por el conjunto de normas jurídicas que, siendo parte del orden público interno, configuran una categoría de normas jurídicas irrenunciables para nuestros jueces y agentes encargados de la aplicación del derecho, por responder a principios y valores fundamentales para la organización social establecida. El ejemplo más claro es el caso de los matrimonios poligámicos, ¿no? Son musulmanes que se casan 4 o 5 veces. ¿Cómo reconoceríamos una unión de ese tipo acá, ¿no? Que él quiera que se reconozca un quinto o sexto, o celebrar un sexto matrimonio. Abiertamente vulneraría, pues, esos principios y valores fundamentales, ¿no? Que están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las características entonces del concepto orden público internacional? Primero, que responde a criterios particulares de cada Estado. En ese sentido, no es realmente internacional, sino más bien esencialmente nacional. Por eso les decía que toda norma de orden público internacional es una norma de orden público interno, porque responde pues a los criterios de nuestro país, de nuestro Estado. Segundo, que no es un concepto inmutable, porque hemos visto cómo cambia con el tiempo. Y lo tercero, que es impreciso o carente de fronteras claras. Ven como el propio Tribunal Constitucional, en el caso de Arteche, unos han dicho no, contraviene el orden público internacional, y otros dicen no, esto es un asunto de derechos humanos, que la idea de del orden público internacional ha evolucionado. ¿No? Entonces es impreciso, carente de fronteras claras. Y no vamos a encontrar pues así como son los derechos reales, números clausus, un orden cerrado, un listado donde nos diga esto es orden público internacional. En cuanto al fraude a la ley, entonces consiste fundamentalmente en la elusión de un ordenamiento jurídico nacional natural o normalmente competente mediante la artificial constitución de un punto de contacto previamente establecido por los intervinientes en el acto. Que se altera el factor de conexión. Podríamos, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de fraude de la ley en el ámbito de los derechos reales. Por ejemplo, podría ser lo siguiente. Yo tengo un bien mueble que tengo que esperar 4 años para adquirir la propiedad, ¿no? Por prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción larga, 4 años de bien mueble. Pero resulta que encuentro que hay un país vecino que la prescripción me la va a dar a los 3 años, la prescripción larga. Entonces, traslado el bien a ese lugar y a los 3 años, sumo mis 3 años y me dan y me reconocen
reconoce propietario del bien mueble. Y ya tengo el título sobre el bien mueble. Por ejemplo, un cuadro podría ser una obra de arte de valor. Un cuadro. ¿Qué he hecho? He alterado el punto de conexión o factor de conexión o punto de contacto. Porque digo, la ley, ¿cuál es? Pongo mi categoría, mi supuesto de hecho. Prescripción de bien mueble. Y me está diciendo, se rige por la ubicación, por el lugar de la ubicación del bien, la ley Rey Citae, donde se encuentra el bien donde se encontraba, no sé, en Chile, en Argentina, ahí donde se cumplen los 3 años. Muy bien, aplico ese derecho. En ese país, ¿a los cuántos años se adquiere por prescripción el dominio de un bien mueble? A los 3, está muy bien. Acá en el Perú 4, pero bueno, como eso lo he adquirido allá, y mi norma de conflicto me está diciendo que es el lugar donde se encuentra el bien, entonces aplico el derecho, la norma extranjera. ¿Se dan cuenta? No estoy aplicando una norma de orden público interno, que es mi norma de prescripción que me dice que a los 4 años. Estoy dejando de aplicar mi derecho interno y estoy aplicando la norma extranjera que me dice a los 3 años. Porque mi norma de conflicto me está diciendo que en cuanto a prescripción se rige por la ley del lugar donde se encuentra el bien. Es decir, dónde se encontraba el bien y dónde se reconoció en ese país donde eran los 3 años. Muy bien. Aplico esa norma. Cuando aplico esa norma, contraviene mi orden público internacional, no, está inaplicando una norma imperativa así para nosotros en nuestro orden interno, sí, está inaplicándola. Pero eso vulnera nuestro orden público internacional, afecta nuestros valores, nuestras concepciones religiosas, que hagan imposible la convivencia social. No. Y se dan cuenta cómo va funcionando, ¿no? Cómo funcionan estas reglas. Entonces, 3 excepciones. No se aplica aún cuando el derecho peruano, nuestra norma de derecho internacional privado, nos lleve a que debemos aplicar el extranjero. La excepción es siempre y cuando no vulnere orden público internacional, buenas costumbres o se haya producido un fraude a la ley. Doctor, doctor, en el caso, ya en esos requisitos, pero siempre en cuando se tenga un tratado internacional referente a esa materia, por ejemplo, cuando Fujimori está en Japón y Japón de ahí renunció, pero no se pudo hacer la extradición porque no había un tratado internacional referente a ese tema con Japón. Entonces, cuando hablamos de ese tema, me imagino que dependiendo si es que hay un acuerdo entre regiones o entre países para que sea susceptible en esas materias. Claro, pero dense cuenta que ahí estamos hablando ya no de un derecho privado, sino público. Esas excepciones estamos hablando en el ámbito del derecho privado, de las relaciones entre privados. Hay un elemento internacional, ¿no? Acá no entra los problemas entre los estados, eso de derecho internacional público, tradición, todo eso cae dentro del ámbito del derecho internacional público, no privado. Es diferente, las reglas son distintas, ¿no? Y claro, si buscáramos un tratado sobre, por ejemplo, el Perú no suscribiría nunca un tratado para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque eso implicaría que tengan que modificar su legislación interna, ¿no es cierto? No suscribiría ningún tratado de esa naturaleza. Porque recuerden ustedes, suscribir un tratado, esto se incorpora a nuestro ordenamiento. Y lo que contravenga, cuando va contra derechos
fundamentales o que están en la Constitución significan una modificación de la Constitución, ¿no? Entonces, no, acá nos ceñimos al ámbito privado, a las relaciones privadas internacionales. No en el ámbito público, es distinto ya, en las relaciones entre los estados. Entonces acá teníamos la CIDIT 2, donde dice que no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se han evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Fraude, fraude. Hasta acá tengo lo que es todas las excepciones. Lo siguiente, el siguiente artículo es el que está en el 2050, vamos a poner el Código Civil. Tenemos el artículo 2050 con respecto al reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero. Y dice que todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero competente según las normas peruanas de derecho internacional privado tiene la misma eficacia en el Perú en la medida que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres. El reconocimiento de los derechos adquiridos. Recuerden que yo también les comentaba que uno es el momento en que perdón un ratito, que uno es el momento en que se adquiere el derecho y otro es el momento en que se ejerce en que ejercemos ese derecho. Y que una vez que adquirimos ese derecho nos sigue como si fuera nuestra sombra a donde nos vayamos. Entonces, por ejemplo, el tema de capacidad, que les comentaba en clases pasadas. Si yo adquiero mi capacidad de ejercicio de domicilio, ya ese derecho es un derecho adquirido, que lo tengo y que a donde vaya yo lo voy a poder ejercer. Entonces, ¿cómo es que en un lugar tú tengas ese derecho y en otro no lo tengas? Entonces, cuando se ejerce ese derecho y surge un conflicto en los tribunales peruanos, lo que verifica el juez es que ese derecho haya sido adquirido regularmente, es decir, significa conforme las normas, respetando las normas de ese lugar, ¿cierto? Y bajo los procedimientos que son reconocidos. Porque si no fuera así, si verificamos que conforme ese ordenamiento jurídico el derecho no ha sido adquirido regularmente, entonces no es válido, no se podría aplicar. Pero si verificamos que sí se ha cumplido con la normatividad de ese lugar, la forma, las reglas, en fin, de manera regular, sí se aplica ese derecho extranjero pero consecuentemente no se aplicará o no se reconocerá si es que contraviene nuestro orden público internacional y las buenas costumbres que he señalado en antes, al cual también deberíamos agregarle si se ha cometido fraude, a la ley, o fraude de ley, como otros
otros lo llaman. Entonces, en reconocimiento de los derechos adquiridos, hay que hacer esa distinción, ¿no? Que uno es el momento en que se adquiere el derecho, pero otro es el momento en que se va a ejercer ese derecho. Yo creo que para no avanzar ya más temas, porque lo siguiente es aplicación de oficio de las normas extranjeras, cómo se puede la ley extranjera como prueba, existencia y sentido de la norma extranjera. Eso ya lo podríamos ver en la próxima clase. También ahora yo les voy a dejar una tarea que lo van a hacer para el próximo jueves, pero que yo todavía no he subido. Voy a crear el cuestionario en el aula virtual, y lo que van a hacer es revisar esa sentencia, revisar la sentencia. Apunten por favor la 1739-2008, proceso de amparo. Es el conocido caso Óscar Ugarteche Galarza. Y acá yo quiero que analicen solo el tema, que me hagan un comentario sobre lo que se ha dicho sobre el orden público internacional. Sobre todo, fíjense lo que señaló el voto de Marianela Ledesma, ¿no? Con el voto de Blum, con el voto de Herrero. Lo que se refiere a solo el comentario a lo que se refiere el concepto de orden público internacional. Un comentario breve nada más para que vayan ya construyendo la nota de esta segunda unidad, y además para que también les sirva para ir aclarando un poquito más el tema también sobre el orden público internacional, que como verán ustedes, a veces resulta algo conflictivo, ¿no? O no muy claro por sus propias características que hemos visto en la diapositiva de adelante, ¿no? Si hay alguna pregunta que quieran hacer, si no, dejamos el tema acá, hasta donde hemos avanzado. Bien, entonces ya continuaríamos con las clases el próximo jueves. Mañana o el sábado estoy subiendo la pregunta y el título de la sentencia que les acabo de dictar, para que puedan ahí hacer un comentario. ¿Estamos? Listo, doctor. Gracias, muy bien. Bien. Entonces, nos encontramos el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo.